undue pressure that we referred to earlier. Now, on the other hand, if Henry Falcón won the elections, his government would be a worse version of the old neoliberal government. And this is according to his electoral promises. This is not my saying so. That's what he's promising. His electoral promises make us believe that. The worst part, in fact, would be the dollarization of the economy that he's promising. That is something that most Latin American governments are avoiding. They do not want, they reject, and they would submit economically, socially, and culturally any Latin American country, all of Latin America, to the financial power of the United States and the International Monetary Fund, etc. So Henry Falcón, his government would be the total opposite of the Bolivarian revolution. What Venezuela needs today is peace, and Venezuelans will decide freely who is capable of bringing peace on May the 20th. Again, we hope, and I believe personally, that Maduro will win because he has more to contribute to this social process and the Chavismo and the Bolivarian revolution that Venezuela has embarked on. But the Venezuelans will decide on that on the 20th. Nino, en ese mismo sentido que tú nos estás comentando acerca de la importancia de participar en el proceso electoral, de utilizar las herramientas democráticas que hay en Venezuela, ¿qué nos puedes decir o no le puedes explicar a la audiencia de América Latina al Día? ¿Cuáles son los posibles escenarios en Venezuela después de las elecciones, con una victoria de Maduro y con una derrota de Maduro? ¿Cuáles son esos escenarios? Bueno, hay de los 4 candidatos en las elecciones del 20 de mayo, hay 2 que son los principales, ¿verdad?, que parecen tener el mayor apoyo. Uno es Nicolás Maduro y el otro es Henry Falcón, que fue gobernador del estado Lara anteriormente, y es muy popular, muy conocido en Venezuela. Creo personalmente que Maduro ganará las elecciones por un amplio margen. Él está apuntando a 10 millones de votos, pero bueno, ya veremos cuál será el total. El próximo gobierno en Venezuela tendrá que abordar 2 cosas principalmente. Una es la crisis política y la otra es la crisis económica de que hablamos antes. Maduro, de su posición en el gobierno y ya ahora también como candidato, ha comenzado ese proceso con palabras y hechos, acciones. Uno, ha sido implacable con su continuo llamado a la paz, que puede comenzar finalmente a ser entendido por todo el mundo. De hecho, hace poco también hizo un llamado a un nuevo diálogo de paz más amplio para todo el continente, si él es elegido. Y 2, también se ha dirigido o ha apuntado a la economía con la creación de la moneda, el petro, así como la reducción, la eliminación de 3 ceros a la moneda venezolana, para mencionar algunas acciones específicas. Lo principal y lo que es único sobre el gobierno de Maduro es su pensamiento innovador, con nuevas ideas para enfrentar la presión indebida que viene de afuera. Por otro lado, si Henry Falcón ganara las elecciones, su gobierno sería una versión, yo diría, peor del antiguo gobierno neoliberal. Y yo digo peor por lo que él está prometiendo, no por lo que yo digo.
La peor parte, efectivamente, sería la dolarización de la economía en Venezuela, que él está prometiendo si él es electo. Ahora, dolarización de la economía significa, para todo el que entiende la realidad de ese fenómeno, es una total dependencia de la economía y de cualquier gobierno al poderío financiero de Estados Unidos. Y eso es algo que todos los gobiernos progresistas de América Latina y del mundo, yo me atrevo a decir, están tratando de huir. Solo gobiernos que son pro Estados Unidos advocarían por algo como eso. Ahora, me extraña que esto venga de alguien como Henry Falcón, que en una oportunidad fue chavista. Pero bueno, claro, él ha seguido cambiando su posición política. Total, que un gobierno de Henry Falcón, si él ganara, sería un gobierno totalmente opuesto a lo que promete la revolución bolivariana. Uh-huh. En este momento, después de estas elecciones del 20 de mayo, lo que Venezuela necesita es paz. Y los venezolanos decidirán eso libremente y decidirán quién va a ser capaz de traer la paz el 20 de mayo. Pero esa es la esperanza de todo, yo creo que de todos los venezolanos fuera y dentro de Venezuela. Mm-hmm. So, Nino, unfortunately, we're pretty much out of time. So thank you so much for the conversation today. It was really informative, and we could talk for so much longer, but our show's almost over. So I just offer you the space if you have any final comments, if you wanted to comment anything else that we didn't touch on, how people can find out more information about you, and also I just wondered if you could comment why you think it's important that we are having these type of conversations in Canada, and why it's important for Canadians to kind of, you touched a little bit earlier about the government's connection, but why is it important for everyday people like me, a Canadian, to know about the situation in Venezuela? That's a great question, okay, because I'm also a Canadian, and so I can think, also as a Canadian. I've been in this country for 34 years. Yeah, so longer than me, actually. Yeah, probably longer than your lifetime. But anyway, so I think that all Canadians should follow Canada's foreign policy, because I really believe that determines our domestic policy in general. Venezuela, as we mentioned, is extremely rich in natural resources, and Canada has mining interests in Venezuela. As we speak, they still have those interests there. Why is the Canadian government interested in a non-existent and even manufactured crisis in Venezuela, or want to have easy access to the exploitation of those resources? Well, that is a question that all Canadians should be able to address if they want to be responsible citizens, if we want to be responsible citizens and care about Canadian values. Anything else is to be complicit with the Canadian government position towards Venezuela, which is not a friendly one. As a Canadian, I care and do not agree with the Canadian government interference in Venezuelan sovereignty. And I say so openly, and on social media, personally, verbally, and so on. I think that leadership, so-called leadership, that the Minister of Foreign Affairs, Chrystia Freeland, has taken in really being vocal against the Venezuelan government through sanctions, through the creation of the so-called Lima Group, with the rejection of elections in Venezuela on May the 20th. I mean, that is
a position unheard of from a government, from a country, if you wish, that has always been keen about peace and also been keen about dialogue, always been keen about achieving consensus. We remember that Canada has never broken relationship with Cuba even in 1959 after a revolution, an armed revolution in that country. Yet Canada maintained a relationship and a friendly relationship with the Cuban government. Now we have a really major turnabout, which tells us something about Canadian politics, about relationship with the U.S., and so on and so forth. But that will be a different topic of discussion. But basically, I want to conclude that, yes, Canadians, we should all care about Canada's foreign policy with Venezuela and with any other country in the world. Yeah, I agree. Thank you so much, Nino. Thank you so much for your time today and all of your comments. It was so informative. Thank you so much. Thank you for having me. And I could probably email you any information, contact information, and so on. It would be probably easier to than spelling it out here directly on the radio. And you might want to distribute it on social media as well. That sounds great. Thank you so much, Nino. Okay, thank you again. Nino, hemos llegado al final del programa, se nos está acabando el tiempo. Podríamos pasar platicando contigo el resto de la tarde, pero se nos acaba el tiempo de aire. Y solo para concluir, Nino, para llegar al final de esta grandiosa entrevista que tú nos has dado, ¿cuál es la importancia, Nino, de que en Canadá, de que los canadienses conozcan sobre la situación que acontece actualmente en Venezuela? Bueno, yo puedo hablar también como canadiense, soy venezolano canadiense. Así es. He vivido en este país por 34 años, así que tengo derecho a hablar como canadiense también. Y yo creo que todos los canadienses debemos de seguir de cerca lo que es la política exterior de Canadá, porque en realidad eso, en última instancia, determina nuestra política nacional en general. Por ejemplo, Venezuela es un país, como hemos dicho antes, extremadamente rica en recursos naturales, y Canadá tiene intereses mineros en Venezuela. Ahora, eso, claro, muestra la relación de intereses entre lo que es la política exterior de Canadá con lo que es el conseguir o la explotación de esos recursos naturales para beneficio interno de Canadá para los canadienses. Nosotros podemos entender eso. Ahora, ¿por qué el gobierno canadiense está interesado en una crisis que no existe en realidad, inclusive ha sido fabricada en Venezuela, como hemos mencionado antes, o quiere tener un acceso fácil a la explotación de esos recursos? Bueno, es una respuesta que todos los canadienses deberíamos de poder abordar si queremos efectivamente ser ciudadanos responsables, ¿verdad? Y que nos importa, nos interesa los valores canadienses, como a menudo se predica hacia afuera. El gobierno canadiense siempre habla de la difusión de los valores canadienses. Bueno, ¿cuáles son esos valores canadienses? Si estamos interesados, tenemos que mencionarlos y tenemos que ponerlos en práctica además. Yo digo abiertamente que estoy opuesto a la posición del gobierno canadiense, no solamente en Venezuela, a veces en el mundo. Sabemos la interferencia que tiene el gobierno canadiense en el Medio Oriente, venta de armamentos a Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Ese es otro tópico. Pero si los canadienses, si nosotros no hablamos de la política exterior y si no cuestionamos la política exterior, no quiero decir que tenemos que